Y nos quedamos en el primer punto. Estábamos viendo varios puntos. Vamos a ver 4 puntos en esta parte de la enseñanza del nuevo hombre. ¿Los tienes ahí, Aarón? ¿Los puedes poner? Estamos en el primer punto. No, en el 61 empezamos. Diapositiva 61. Bueno, pues la siguiente. Vamos, seguimos. No puede ser que sea que si la he mirado 8 veces, pero bueno. Ahí. ¿Habéis visto? ¿Habéis dado cuenta que es que si no tengo que hacer otra, es la misma, pero el nuevo hombre, empezamos de nuevo. ¿Ahí? ¿Estás ahí? ¿Es la 60 y qué? 63. Es la jubilación anticipada. Bueno, ahí vamos a estar viendo, vimos el primer punto, es que se me clava la llave. Su naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre es espiritual, ahí puedes darle a la siguiente. Su naturaleza es espiritual. Ahí es donde nos quedamos, nos faltan otros 3 puntos. El segundo punto, fue creado según Dios, el hombre nuevo fue creado según Dios, el hombre nuevo, tercer punto, fue creado para hacer buenas obras. Y el cuarto es, el hombre nuevo está dispuesto para las cosas espirituales. Así que como aprendimos, el hombre nuevo que está en nosotros es un ser espiritual. Y es un ser espiritual creado por Dios para que todo lo hagamos en el Espíritu para alabanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros como hombres y mujeres espirituales adoramos a Dios en espíritu. Y es importante que entiendas esto y que yo también lo recuerde, seguro que lo sabes, muchos lo sabéis. Nosotros como hombres y mujeres espirituales adoramos a Dios en el espíritu y no existe adoración verdadera fuera del espíritu. O sea, no se puede adorar a Dios en la carne. Se puede adorar a la carne, ¿ok? De hecho, muchas veces ha pasado, ¿no? Puedes estar adorando a Dios en la carne, en tus fuerzas, con tu mente, o intentando aparentar algo que realmente no estás viviendo. Y es difícil eso, porque a veces se discierne, se puede discernir, pero es una lucha que tenemos en nuestro interior y tenemos que intentar empezar a descubrir todo este inmenso océano que es la vida del Espíritu. Y a veces yo me siento, como os he dicho muchas veces, en la playa, chapoteando, ¿no? Pero hay todo un océano que descubrir para poder hacer que la vida del Espíritu cada vez sea más nuestro estilo de vida. O sea, ¿qué quiero decir? Que dejemos de dar saltos, ¿no? A veces estamos en nuestra carne, otros días estamos en el Espíritu, hay días que estamos mitad y mitad, hay días que estamos 90-10, hay días que estamos, oh, qué día más bueno, ¿no? Este parece que ha sido un día bueno, ¿no? En el Espíritu. Claro, tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle constancia, tenemos que tener hábitos saludables para poder fortalecer nuestro hombre interior, nuestra mujer interior. Y quiero que veamos hoy una buena ilustración de esta cualidad que encontramos en el Nuevo Testamento cuando Jesús hizo algo muy importante y es como que nos ubicó. Ubicó primero a esta mujer. No sé si os acordáis ese encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando en aquel momento esa mujer quiso meter a Jesús en una controversia histórica que había, porque los samaritanos adoraban, o uno de los puntos de adoración precisamente era ese pozo, el pozo de Jacob, y los judíos, por el contrario, adoraban en Jerusalén. Entonces es como que la mujer quiso meter a Jesús en esa controversia. ¿Tú que eres de Pedro Sánchez o de, ¿cómo es el otro? O de Feijóo, ¿no? Quiso meterle en líos, pero Jesús, como siempre, no estaba para meterse en controversias ni en historias raras, sino que aquí dejó un gran principio. Ahí, en aquella ocasión, esta mujer, la samaritana, quiso meter a Jesús en esa controversia en referencia al lugar en el cual se debía adorar a Dios. Y Jesús respondió en Juan 4:21. Vamos a leer versículo 21 y versículos 23 y 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, dice el verso 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es impresionante, ¿verdad? Este texto. O sea, ahí está diciendo, más la hora viene. ¿Y cuándo es? Ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y me gusta esto, porque también el Padre tales adoradores busca. Dile que tienes al lado, Dios te está buscando. Amén. Porque tú eres un verdadero adorador. Busca, adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad. Y fijaos esto, es necesario. Puedes decirle al de al lado, es necesario. O sea, nuestra adoración es necesaria. Y ahora vas a entenderlo con el transcurrir de estas enseñanzas, vamos a entender muchas cosas porque a veces tenemos un concepto de la adoración que pensamos que es simplemente el momento en donde estamos cantando al Señor o estamos aquí derramando nuestra alma delante de su presencia, delante de su trono, pero vamos a descubrir que adorar es muchas más cosas que eso. Que adorar es un estilo de vida, que adorar es lo que somos, no lo que hacemos solamente. ¿Entendemos, verdad? O sea, para que una adoración llegue a Dios y para que una adoración le agrade a Dios, tiene que ser hecha en el Espíritu. Si no, no le agrada a Dios. Hay muchos, por ejemplo, que adoran al Padre, pero Dios solamente busca a los verdaderos adoradores. Hay muchos que hacen cosas en el nombre del Señor o que adoran. Por ejemplo, la Iglesia Católica cuando llega la Semana Santa están adorando, ¿o no? Y ellos creen que están adorando a Dios. Hay mucha gente que cree que está adorando a Dios a su manera, a su forma, en sus fuerzas, en su carne, sin haber nacido de nuevo. Y adoran al Padre, pero Dios solamente busca a los verdaderos adoradores, busca a aquellos a los que Dios ha dotado de su naturaleza espiritual para que puedan adorarle en espíritu y en verdad. Amén. ¿Por qué en espíritu? Porque Dios es espíritu, hemos leído ahí, ¿verdad? Y cuando adoramos en espíritu, la alabanza llega a Dios porque le estamos adorando en su misma naturaleza. Y esto es impresionante, ¿verdad? Por eso dice el texto que ¿qué es lo que sube al cielo? Lo que descendió del cielo. ¿Quién bajó del cielo? Cristo Jesús. ¿Y quién subió? Jesús. ¿Y qué bajó cuando bajó Jesús y luego nos dio su espíritu a todos nosotros? Bajó su Espíritu Santo, que es el que nos hace nacer de nuevo y nos da la nueva naturaleza. Esa naturaleza es del cielo, esa naturaleza que tú tienes y que yo tengo ha descendido del cielo. Con lo cual, lo único que sube al cielo es todo lo que hago en el Espíritu. ¿Entiendes? ¡Wow! ¿Qué pasa? Que la religiosidad nos ha enseñado que lo importante muchas veces es el lugar donde se adora y la forma en cómo se adora. Hay muchas, incluso dentro de la religión evangélica, hay mucha gente que le da mucha importancia al local. Oh, no eso es el lugar donde adoramos, la casa de Dios. Está bien el concepto. De hecho, esto es un lugar que hemos santificado para darle adoración a Dios, pero esto no es más importante que Dios. Esto es un local. Yo, por ejemplo, nunca digo voy a la iglesia. Voy al local de la iglesia porque la iglesia somos tú y yo. ¿Entiendes, verdad? Aunque no pasa nada por decir voy a la iglesia, se sobreentiende, ¿no? Pero entendéis lo que digo, ¿verdad? O sea, la religiosidad nos ha enseñado por años y a veces he visto gente que, oye, recuerdo una historia, ¿no? De un mover de jóvenes, una reunión de jóvenes, esto nos lo contaba Itiel Arroyo en un retiro, donde iban a hacer un retiro para un montón de jóvenes y no tenían espacio y entonces tenían que quitar un púlpito que había ahí, que era vetusto, antiguo, para poder tener espacio para hacer toda la actividad que querían hacer para jóvenes. Bueno, cuando dijeron de quitar el púlpito, echaron a Itiel y dijeron que no podía ir, que no podía ministrar a los jóvenes. Porque ese púlpito era del pastor no sé qué, no sé cuántos, que había muerto ya en 1800 y pico. Yo qué sé, el tiempo que tenía el púlpito ahí. Y decían que no podían mover el púlpito porque le daban más importancia
a algo, a una cosa que tuvo su momento y que, bueno, vale, puede estar ahí como un recuerdo bonito, pero oye, entendemos, ¿verdad? La religiosidad a veces hace eso, hace de las cosas ídolos que usurpan el lugar de Dios o de las formas. ¿Qué me dices de las formas? Siempre la liturgia, por ejemplo, católica romana. ¿Has estado alguna vez en una misa? Todo tiene que ser así. Pa, 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 pa. Y como te salga, madre mía. Pero a mí el Señor, no sé si es a ti, a mí me enseña que ni una cosa, o sea, ni el lugar, ni siquiera la forma son significativas, sino que lo primordial es en la naturaleza en la que adoramos. ¿En qué naturaleza adoramos? ¿Estamos adorando en la naturaleza adánica, carnal, o estamos adorando a Dios en el Espíritu? Porque solamente cuando adoramos en el Espíritu, que es la naturaleza de Dios en nosotros, entonces solamente entonces le podemos adorar en verdad. En espíritu y en verdad. Por ejemplo, los judíos miran a Jerusalén como el único lugar de adoración. Pero Jesús, fijaos lo que dijo. Jesús dijo, la hora viene, hemos leído, y ahora es. Es decir, ya, ahora mismo, porque con Jesús comenzó el nuevo pacto en cuyo lugar de adoración, o sea, el lugar cuando Jesús da inicio al nuevo pacto, el lugar de adoración a Dios ahora no es un sitio físico, sino es nuestro corazón. Es nuestro corazón el lugar de oración. Entonces, a donde quiera que vaya uno, alguien, a donde quiera que vayamos nosotros que hemos nacido de nuevo, podemos adorar al Señor. Podemos adorar al Señor en cualquier lugar. O sea, donde va un corazón renacido, donde va un hombre de Dios, una mujer de Dios que ha nacido de nuevo, ahí puede haber adoración. No tiene que ser un lugar solo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Somos morada de Dios en el Espíritu, dice Efesios 2:22. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, somos casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sin Jesucristo te das cuenta que no hay nada. Él es el centro de todo. Dios nos ha dotado con una naturaleza espiritual que posee sentidos espirituales. Igual que en lo natural tenemos sentidos, ¿verdad? 5 sentidos, algunos dicen que 6, ¿no? Las mujeres tienen un sexto sentido, dice. Pero los 5 sentidos, la vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, ¿me dijo alguno? Ya está, ¿no? Esos 5 sentidos. Pues Dios, en ese nuevo hombre, en esa nueva mujer que ha hecho nacer por su espíritu en nosotros, nos ha dotado de unos sentidos espirituales. Dile al que tienes al lado, tenemos que usar nuestros sentidos espirituales para poder ver a Dios. Mira lo que dice Proverbios 20:12. El oído que oye, el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Señor. O sea, nosotros a través de los ojos espirituales podemos ver la belleza, la grandeza de Dios, porque Dios es espíritu y necesitamos ojos espirituales para poder ver todo eso. En lo natural, por ejemplo, nosotros los seres humanos podemos ver el medio que nos rodea a través de nuestros ojos. Tú puedes ver los árboles, puedes ver las calles, ahora están bonitas, ¿verdad? Con las luces. Puedes ver los coches pasar, puedes ver los colores, distinguir los colores, ves los edificios, las casas, la gente, el cielo, los animales. A no ser que nazcamos ciegos, podemos percibir y apreciar todo eso naturalmente. Pero estos sentidos naturales no nos dan la capacidad para apreciar las cosas de Dios. Para ello necesitamos poseer ojos espirituales. Un pasaje de la Biblia que ilustra esto magistralmente es Segunda de Reyes 6, 13, 17. ¿Sabes que no sabía que ibas a cantar? ¿Dónde está Aarón? Se ha ido. Ah, está allí, perdón. Es verdad que hoy no están tus hermanos. Los chicos están en un retiro, los adolescentes, un retiro de adolescentes para chicos solo. Y se han ido los dos y Josué también y se ha ido José. Por eso no están hoy aquí. Segunda de Reyes 6, 13, 17 es un pasaje
donde se nos ilustra magistralmente esto. Y hay un momento de la adoración que ha cantado la canción, abre nuestros ojos como a Eliseo, ¿verdad? Muéstranos, cielo. ¿Os acordáis del caso del sirviente de Eliseo? El siervo de Eliseo, que cuando el ejército de los sirios sitió la ciudad de Dotán con el fin de apresarlos, empezó a gritar desesperado a Eliseo, diciendo, ¡ay, Señor mío! ¿Qué vamos a hacer o qué haremos? ¿Verdad? Y entonces Eliseo le respondió con un ataque de nervio. No, ¿cómo le respondió Eliseo? Tranquilamente, dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Que Eliseo oró al Señor y le pidió al Señor que le abriera los ojos a su siervo para que él pudiera ver. Y Dios oyó la oración y abrió los ojos del criado y vio que el monte, dice la palabra, dice, el monte estaba lleno de un gran ejército, así como de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Amén. Entonces Giezi en ese momento, el siervo de Eliseo, entró en reposo. De repente su desesperación, su ansiedad desapareció, el temor por su vida también desapareció, porque vio con los ojos espirituales que el ejército de Dios estaba con ellos y que era mucho más numeroso que el ejército del enemigo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos cada día, ver que Dios es mucho más poderoso que cualquier circunstancia que estamos atravesando en nuestra vida. Cualquier proceso, cualquier cosa, tú tienes que entender y abrir tus ojos espirituales y decir, el Todopoderoso está conmigo, el Dios de los ejércitos es mi Señor y es aquel que me respalda, que me da la victoria, aleluya. Necesito ver en cada circunstancia de mi vida, en una enfermedad, en una falta de trabajo, en un proceso, no sé, en lo que estés atravesando, tú necesitas tener ojos espirituales para ver que Dios está contigo. Y sabes, en los momentos difíciles es complicado porque tendemos a mirar las circunstancias, como le pasó a Pedro cuando comenzó a caminar sobre el agua. Comenzó a caminar sobre la palabra de Dios porque Jesús le dijo, ven. Y sobre ese ven iba caminando sobre el agua porque sabemos que no se puede caminar sobre el agua, ¿qué no? Naturalmente no. Pero Pedro anduvo sobre el agua porque estaba caminando sobre la palabra ven de Jesús, en fe. Pero ¿qué pasó? Que cuando empezó a moverse la tormenta, ¿qué pasó? Que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta, las olas, y se hundió. Por eso nosotros necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para verle a Él, para ver que Dios está con nosotros y que para Él no hay nada imposible y que Él no ha perdido ninguna batalla, jamás ha perdido una batalla. Mi Dios es un Dios campeón, Rey de reyes, Señor de señores, que tiene la victoria para ti, hermano, que tiene la victoria para ti, hermana, que tiene la victoria para mí. Aleluya. Ahora, en el antiguo pacto había un velo. ¿Cuántos sabéis eso? Había un velo. No podían ver todas estas cosas. De hecho, Jesús vino a los judíos y los judíos no lo pudieron ver. Tenían la verdad, tenían la palabra cumplida delante de ellos y eran incapaces de verlo. Había un velo. En el antiguo pacto había un velo que fue quitado por Jesús en el Nuevo Testamento. Es muy simbólico, ¿verdad? Que cuando Jesús expiró en la cruz, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo del templo. ¿Y cómo se rasgó? ¿Cómo? De arriba abajo. Eso es tremendo. Del cielo a la tierra. Porque lo normal cuando tú rasgas una cosa es que se rasgue de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero se rasgó de arriba abajo. ¡Aleluya! Jesús quitó el velo. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 29, 2, 4. Fijaos lo que dice Moisés para corroborar esto que te estoy diciendo del velo. Dice, vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos. O sea, ten en cuenta que los ojos del pueblo de Israel, los ojos naturales, vieron los portentos y las obras que Dios ejecutó por medio de Moisés y de Aarón para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Las vieron o no? Ya lo creo que las vieron. Dice, pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿verdad? ¡Qué pueblo más tozudo el pueblo de Israel! Después de todo lo que vieron,
Señales, eso es lo que nos da a entender es que las señales son para los que no creen. Y es bueno que el Señor haga prodigios y señales y que haga milagros, pero una vez que tú has nacido de nuevo, ya no necesitas señales ni prodigios. No necesitas que el Señor te vaya haciendo los milagritos. Ya le amas porque tienes su naturaleza. Ya le adoras porque tienes el Espíritu Santo en tu interior. Amén. ¿Entiendes, verdad? Entonces, fijaos lo que dice. Pero hasta hoy el Señor no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. O sea, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había un velo. Había un velo. Por eso no podían entender, ni comprender ni siquiera lo que Jesús estaba trayendo. Ni siquiera aún los discípulos. Les costaba entender a veces a Jesús. Y por eso es apasionante leer cómo interactuaba con ellos y las preguntas. Cuando tú analizas desde esta perspectiva las preguntas de los apóstoles, puedes entender muchas cosas, porque eran judíos. Y tenían mucha dificultad para comprender cuando Jesús estaba hablando del reino. Pero bueno, ¿cuándo vas a ser rey? Querían que fuera rey, que se levantara como un líder político y militar y derrocara a Roma y se proclamara rey y se sentara sobre el trono de David. Por eso se peleaban y mandaban a la madre, oye, dile, pregúntale, ¿dónde me voy a sentar yo cuando estemos reinando? Y ese Pedro que se levanta y dice, dice que el reconvino fue que le echó una bronca a Jesús, diciéndole, no se te ocurra ir a la cruz. Estoy dispuesto a ir contigo, aún hasta la muerte. No se te ocurra. Dice, apártate de mí, Satanás, que no tiene los ojos en las cosas de Dios. ¿Por qué no tenía los ojos? Porque no podía ver lo espiritual. Y eso no fue un insulto. No fue que le dijo, Pedro, eres un endemoniado. No. En este momento, tú no tienes los ojos todavía para ver la obra que yo estoy por hacer y lo que significa que yo traiga el reino a la tierra. Pero un día lo vas a entender, Pedro. ¿Amén? Pero había un velo. O sea, pero ahora, dile al que tienes al lado, pero ahora tú y yo no tenemos ese velo. O sea, wow, esto es tremendo. Los nacidos de nuevo somos bienaventurados porque tenemos ojos que ven y oídos que oyen y corazón que entiende a Dios. ¡Aleluya! Amén. Como dijo Jesús, nadie puede creer o entender a Dios si Dios no le da el entendimiento. Amén. Esto es increíble. Dijo Jesús en Mateo 13:17, dice, muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero ahora tú y yo sí podemos ver lo que estos no vieron y oír lo que estos no oyeron. Nadie puede, como he dicho antes, creer o entender a Dios si Dios no le da el entendimiento. Dice 1 Corintios 2:14 que para el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, todo esto es locura. O sea, ¿con qué ojos puede un hombre natural ver la diferencia entre lo profano y lo santo? Para ellos no hay diferencia. Y para nuestro viejo hombre, que a veces opera en nosotros cuando no estamos fortalecidos en el espíritu, pasa exactamente igual. Porque quiero que entiendas que cuando nosotros operamos en la carne, operamos como un natural, aunque hayamos nacido de nuevo. ¿O es que no nos pasa a veces que oímos algunas cosas y decimos, tú estás loco? Es como que a veces te cuesta entender cosas. El otro día estaba contando, por ejemplo, a la iglesia en Murcia, cómo el Señor me sanó, ¿no? Fue un milagro impresionante que yo pude percibir cómo el Señor me sanó cuando tenía 13 años. Ni siquiera me convertí, pero el Señor me sanó. Vuelvo otra vez, las señales son para los que no creen. Pero y se quedaba la gente como diciendo, wow, ¿eso pasa? Tenemos que ver con los ojos espirituales. Tenemos que intentar acceder a esa dimensión del espíritu donde todo es posible.
donde ese trabajo que estoy esperando por tiempo es posible, donde la apertura de puertas en mi vida para mi futuro está ahí y yo lo puedo ver y discernir en el Espíritu, donde esa economía que necesito está, donde es la salud que estoy buscando está, Ramón, en el nombre de Jesús, donde la salida de mi ansiedad, de mi vida, esta que me está atormentando y que no me deja dormir, también está ahí. Tengo que verlo, agarrarlo y decir, Señor, tú estás conmigo y tú eres más poderoso que todo lo que viene a derrotarme. Pero si nos quedamos con nuestra vieja naturaleza y lo vemos todo con nuestra vieja naturaleza, no somos diferentes a un natural. Y entonces somos capaces de pensar y decir, ¿cómo el Señor me va a hacer esto a mí? ¿Qué va? Imposible. Si llevo 20 años siendo así. Si llevo 40 años con esta enfermedad. Si llevo no sé cuánto tiempo sin sacar los pies del plato, como vulgarmente se dice, en cuanto a mi economía, en cuanto a mi trabajo. ¿Entendemos, verdad? ¿Sabes? La iglesia, a veces el gran problema es que tratamos mucho de razonar a Dios con nuestra mente. De hecho, la iglesia ha cometido errores en su historia y los mayores errores han sido cuando la iglesia ha pretendido que la fe de alguna forma sea aceptada y entendida por el hombre que no ha nacido de nuevo. Algunos padres de la iglesia recurrieron a la filosofía, por ejemplo, para tratar de explicar la fe y el cristianismo a los filósofos. Ahí vemos en tiempos de la Ilustración y en tiempos del siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la iglesia intentó acercarse mucho a la filosofía para intentar, de alguna manera, decir, oye, que el cristianismo es real, que el cristianismo es verdadero, intentar convencer a los filósofos. Pero la fe no se puede explicar, porque si se explicara dejaría de ser fe. No podemos explicar a Dios con nuestra mente, no podemos explicar a Dios con nuestra razón. ¿Cómo puedes explicar tú que el mar rojo se abriera? Ahí llevan años estudiando, intentando descubrir por qué se abrió y hay pruebas irrefutables de que algo pasó ahí. Hay restos que se han encontrado en el fondo del Mar Rojo. Todo el mundo sabe que eso pasó y están intentando demostrar o hacer un método científico que demuestre que eso fue algo de la naturaleza que pasó allí, que se conjugaron los vientos de no sé dónde y no sé cuánto y no sé quinto y que la marea no sé qué. No sé si habéis visto el documental, yo es que me río mucho cuando veo ese documental. Pero todo lo que dice siempre este tipo, el chino este de pelo blanco con barba, que es ateo reconocido, está intentando demostrar ahí en el ese y todo lo que dice podría, pero no puede decir, es que fue así. No lo puede decir, porque se escapa su conocimiento, se escapa su razón. A Dios no lo pueden meter en un tubo de ensayo. Dios es espíritu. Y sabes, a mí no me deprime, ni a ti tampoco te tiene que deprimir si los científicos no creen en Él. Porque hay miles y miles de científicos que sí creen en Dios. ¿Sabes por qué? Porque han nacido de nuevo. Si no naces de nuevo es complicado creer a Dios. Como he dicho antes, a Dios no lo puedes meter en un tubo de ensayo y tampoco puede ser probada la existencia de Dios a través de un método científico. ¿Cómo vas a probar tú la existencia de Dios? Mira, escúchame. Hoy, la semana que viene, es la temporada donde la Tierra alcanza su mayor velocidad en el movimiento de traslación. ¿Sabes cuál es el movimiento de traslación? El que damos alrededor del Sol. ¿Ok? Vale. Vamos a llegar a 100.000 kilómetros por hora. Normalmente vamos a 97.000 kilómetros por hora. Pero se da la circunstancia que ahora, por la inclinación de la Tierra, cuando estamos más cerca del Sol, por la propia gravedad que ejerce el Sol sobre nosotros, en ese movimiento la Tierra, yo lo diré, la Tierra alcanza 3.000 kilómetros más que lo normal. Entonces, en vez de ir a 97.000, se pone a 100.000 kilómetros por hora. ¿Vosotros imagináis que la Tierra se parara de repente?
No, 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 no. ¿Tú te imaginas que de repente pasara de 100.000 kilómetros por hora a cero? O sea, sería la desintegración de todo lo que ves. Incluso si fuera una frenada relativamente pausada, sería un caos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Tú crees que a Dios puedes meterlo tú en un razonamiento? Cuando ves todo, cuando ves que esta tierra camina alrededor del Sol a 100.000 kilómetros por hora, que tarda 365,4 días en darle la vuelta al Sol, por eso hay un año bisiesto, por el 4, porque si no faltaría un día. Esto es tremendo. ¿Tú crees que no hay un Dios creador que ha hecho todo esto? Por eso yo te animo y te exhorto a que no discutas con un ateo acerca de la existencia de Dios. Porque si no nace de nuevo, estás perdiendo el tiempo. Jamás va a poder ver el reino de Dios, jamás va a poder entender nada espiritual. Ahora, eso sí, tenemos que orar. Orar con fervor, orar por ese amigo ateo, orar por esa persona que no conoce al Señor, orar por tu vecino, orar por aquellos que están alrededor tuyo. ¿Para qué tienes que orar? Tienes que orar al Señor para que nuestro ejemplo de vida y nuestras palabras estén bien llenas de la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace nacer de nuevo, es el que despierta. Y entonces dice, ¡oh! Oye, esto que está diciendo este hombre, esta manera de vivir, esto que me está diciendo, esto yo quiero saber más. Y de repente se despierta su curiosidad y entonces llega un momento que dice, wow, acepto al Señor en mi corazón. Y en ese momento, ¡pah!, el milagro de la nueva vida viene a su corazón y el Espíritu Santo viene a morar en él. Entonces empieza a entender todo, sea científico, sea lo que sea. Amén. Pero la gente común nunca puede entender nuestra fe. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en una naturaleza y ellos andan en otra. Son como dos dimensiones diferentes. Es como el Spider-Man de un universo con el Spider-Man de otro. ¿No habéis visto la película? Que de vez en cuando se juntan los universos y coinciden y dicen, ¡chacho, qué haces tú aquí! ¿No? Ahora, hasta aquí hemos hablado que el hombre espiritual nació, vive, anda, piensa, adora y ve en el Espíritu. Ahora quiero que vayamos a 1 Corintios 14, verso 1 y 2, para que veamos que el hombre espiritual también habla en el Espíritu. Y hay muchas maneras de hablar en el Espíritu. Quiero enfocar, por ejemplo, en lo que vamos a entrar en el apasionante mundo de las lenguas espirituales tan importantes, pero también con nuestra lengua castellana, o si eres inglés, en inglés, o la lengua que hables, o si eres aguileño, en aguileño. No, el aguileño es castellano también. Pero tenemos que hablar en el Espíritu. Mira que tienes al lado, siempre que vayas a abrir la boca, cuenta hasta 3. Algunos tienen que contar hasta 10. Amén. Esto nos cuesta mucho, pero tenemos que crecer en el Espíritu para que sea el Espíritu el que controle nuestra lengua. Ahí tienes el capítulo de Santiago, ¿verdad?, que habla de la lengua. Pero no vamos a entrar hoy en eso. Ya creo que otro día hablaremos de eso. Pero en 1 Corintios 14, 1, 2 nos demuestra que el hombre espiritual tiene un idioma y que habla. Mira que te dice, mi espíritu habla. Dice el texto, lo voy a leer de la versión de las Américas, dice, procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Es hermoso este texto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren hablarle a Dios en su idioma? Muchos rechazan el don de lenguas porque no lo entienden o lo toman como una jerga pentecostal que no tiene mucho sentido. Yo he visto gente como despreciando las lenguas o incluso en nuestra carne pensamientos de, oye, está siempre diciendo lo mismo, ¿eso qué es? Pero ata la jaca la verja, ¿no? Tenemos tantas anécdotas de esto. ¿Por qué digo lo de ata la jaca la verja? Una vez vino un pastor de Australia, éramos jóvenes, y empezó a orar por todos los jóvenes para que recibiéramos las lenguas.
Y este era el típico, era evangelista, ¿no? Que te ponía las manos y hasta que no te tiraba no paraba, ¿no? Entonces habían algunos que decían, a mí no me tira, ¿no? Y entonces empezaba a orar por ellos y parecían el de Matrix, ¿no? Entonces empezó a orar por los jóvenes para que recibieran las lenguas, ¿no? Y hay un mover precioso del Espíritu y muchos fueron bautizados en lenguas. Pero claro, llegó a uno, que recuerdo su nombre, no voy a decir quién es, pero llegó a uno a orar por él y claro, sentía la presión de grupo. Había orado por 5 y los 5 estaban hablando en lenguas. Y él, cuando llegó allí, el hombre, no sé si estaba ni siquiera convertido, lo sacaron allá adelante. Y entonces el evangelista empezó a orar por él en el nombre de Jesús, en Jesus' name, y el otro traducía, ¿no? Y él, in the Jesus' name, the Holy Spirit. Y, now, open your mouth. ¿Cómo es? Mouth, eso. Abre tu boca. Y el otro le decía en español, abre tu boca. Y el otro estaba ahí, ata la jaca a la verja, ¿no? Ata la jaca a la verja, dijo. Qué lástima. Luego se convirtió y sigue siendo un fiel allí en la iglesia de Sangonera la Seca, sigue estando allí con su esposa y sus hijos. Pero, escúchame bien, si tú y yo dejamos esos razonamientos humanos a un lado y juzgamos por la fe, tenemos que reconocer que tenemos un nuevo hombre, una nueva mujer dentro de nosotros, ¿a que sí? Y que ese nuevo hombre no es mudo, habla. El nuevo hombre habla, la nueva mujer habla. En el instante en que nacemos de nuevo, las lenguas a algunos se le manifiestan inmediatamente, otros tienen que esperar, pero Dios te las quiere dar. Quiere que se manifiesten. De hecho, escúchame, ¿quieres que te diga un secreto? Si has nacido de nuevo, ya te las ha dado. Ya te ha dado la capacidad. Si no las tienes o no hablas en lenguas aún, tienes que anhelarlo. Tienes que buscarlo. Escúchame, y quiero que lo desmitifiques, porque mucha gente lo mitifica o o sea, lo hace algo místico. En el sentido de que yo recuerdo de pequeño cuando oía a mi madre hablar en lengua y a mi padre, yo decía, esto lo ha poseído el Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros y tiene un lenguaje, pero el Espíritu de Dios no te posee. El Espíritu de Dios te llena y te inunda, pero nunca te fuerza. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que tú puedes controlar tus lenguas. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. O sea, tú puedes controlar tus lenguas. Yo puedo hablarlas cuando yo quiero. Claro, por supuesto, hay momentos en que estás en la presencia de Dios, tu alma está ahí derramándose y notas esa elevación que te produce el hablar en lenguas y decirle algo al Señor en su idioma. Pero, ¿entiendes lo que quiero decir? Porque ha habido mucha gente que dice, muchas veces en las reuniones, aquí nunca, ¿no? Nunca lo he visto en el Ministerio a los Pies del Rey, pero sí en otras iglesias y he visto unos desórdenes de repente por ahí, todos por ahí. Y claro, el pastor, recuerdo una vez, el pastor José Párraga se fue a una mujer y dijo, hermana, estás distrayendo la adoración a Dios, tranquilízate, cierra la boca. Y entonces la hermana dijo, es que no lo puedo evitar porque es el Espíritu Santo. ¿Cómo que no lo puede evitar? Si no lo puede evitar, no es el Espíritu Santo, le dijo José Párraga. Entonces, en el instante que nacemos de nuevo, las lenguas, a algunos se nos manifiestan, o se le manifiestan inmediatamente. A otros tienen que esperar, pero tenemos que anhelarlo y tenemos que desmitificarlo, porque muchas veces no hablamos en lenguas porque estamos pensando en el momento ideal, en que la gloria de Dios esté cayendo en ese local, en que en ese momento sea un momento idílico, ¿verdad? Y esas son cosas, argumentos que se levantan en nuestra mente que nos impiden abrir nuestra boca y en un momento sencillo en la presencia de Dios decir, oh, Rashika Tarababashira Taramandoroshea. O sea, abrir tu boca y que las lenguas fluyan. No lo mitifiques, suelta. Al principio vas a empezar a decir, no sé, o algo así. Ata la jaca a la verja, no, por favor.
Pero cuando un cristiano recibe el bautismo del Espíritu Santo, le pasa como a los niños pequeños cuando comienzan a hablar. ¿Verdad? Isaac no dice, mamá, ¿me puedes traer el potito, por favor? No, ¿a qué no? Dice, mamá, ¿no? Cuando tiene hambre. ¿O cómo pide el biberón? Llora. Pues llorando, ¿no? Pero él va a empezar dentro de poquito a dar sus primeras palabras y por supuesto no va a construir frases. No tiene todavía la capacidad sintáctica de construir una frase con predicado, con complemento directo, con sujeto, con verbo. No tiene todavía esa capacidad. Entonces, en las lenguas espirituales también comenzamos poco a poco. Pero es importante que sepamos algo. Que aunque sea poco a poco, lo que estamos haciendo es comunicarnos con Dios en el lenguaje del Espíritu. Mira que tienes al lado. Eso es otra dimensión. El que habla en lenguas, habla el idioma del Espíritu. Y le estamos hablando a Dios en su propio lenguaje, porque Dios es Espíritu. Y es posible que quizá al hablar, Dios no nos dé el entendimiento de esos misterios que estamos hablando, pero nuestro espíritu se edifica, ¿o no? ¿Te ha pasado cuando has estado quizá en la presencia de Dios en tu momento íntimo con Dios o caminando, dando una caminata, estás orando por cosas, estás intercediendo por cosas y de repente empiezas a hablar en lenguas y te tiras a lo mejor 5 o 10 minutos hablando en lenguas sin parar y resulta que no entiendes ni papa ni sabes lo que has dicho, pero tu espíritu está como, te sientes edificado, sientes que como que el día empieza de otra manera, que sí. Por eso es tan importante que las hablemos, porque no sabemos lo que estamos hablando, pero estamos hablando el lenguaje, el idioma de Dios, estamos hablándole a Dios y como hemos leído ahí, Dios nos entiende. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé con 16 años a hablar en lenguas. Parecía una moto, yo, ratatata. Y yo pensaba, digo, ¿cómo es posible que le esté diciendo tantas cosas a Dios si simplemente digo 4 sílabas? Si solamente son 3 palabras las que digo. Porque si lo analizamos con la mente natural no lo podemos entender. Pero en el espíritu, con una sola palabra que tú digas en el espíritu, puedes estar diciendo todo un diccionario en lo natural. ¿Por qué? Porque estamos hablando en una naturaleza y en una dimensión muy diferente. A lo mejor con 2 palabras en las lenguas estás diciendo mucho más que un libro entero. Es otra dimensión, es el lenguaje de Dios. El idioma del espíritu no necesita unidades sintácticas, no necesita sujeto, verbo, predicado, adjetivos. Con 2 o 3 palabras le puedes estar diciendo una infinidad de cosas a Dios. Ahora, eso sí que es verdad que conforme vas ejercitando las lenguas, se amplía. Hay más. Ya no te quedas solo con el ratatatata, sino que hay más. Dios te va dando más y conforme vas creciendo hay momentos que yo, no sé si os ha pasado, supongo que sí, hay momentos en los que estás adorando al Señor y tú notas que esas lenguas son de adoración a Dios. Otras son quizá que notas como que le estás pidiendo a Dios. Incluso con tu lengua le estás pidiendo o incluso algunas notas que son de intercesión, de guerra espiritual. Notas en tu espíritu que no sabes lo que estás diciendo, pero sabes que quizá estás ahí y estás intercediendo por China, ¿no? O por Ucrania, y tú no lo sabes. Dice Romanos 8:26, el Espíritu gime a través de nuestro espíritu con gemidos indecibles. O sea, tú y yo como creyentes el Señor anhela que todo lo que hagamos sea para edificación de la iglesia, dice Pablo. Entonces, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero estás en tu momento de oración y de repente empiezas a gemir. Y tú, por ejemplo, tú estás contento, ¿no? Estás contento, estás lleno de gozo y de repente estás orando en el Señor y notas como tu espíritu una tristeza en tu espíritu y empieza tu espíritu a gemir y empiezas a orar por un hermano, por una hermana, empiezas a llorar y no entiendes por qué estás llorando, incluso quizá por un hermano que apenas conoces y dices, pero ¿por qué estoy llorando yo? ¿Por qué lloro? ¿Por qué estoy gimiendo así? Si es una persona que apenas conozco, es el espíritu que está gimiendo a través nuestro. O quizás estás, o al revés, viceversa, estás pasando un momento de dificultad en tu vida, un momento que no entiendes bien, que estás pasándolo mal en lo anímico, lo estás pasando mal en cuanto a tu enfermedad y de repente empiezas
Y quizá no tienes ese momento la alegría que puedes tener en otro momento porque estás abatido por alguna circunstancia y resulta que empiezas a orar y el Señor empieza a llenarte de un gozo, de una alegría que sale de dentro y dices tú, me van a operar mañana, pero ¿qué me está pasando? Es el Espíritu de Dios. Ahora, dice, como he dicho antes, que Pablo que todo lo que hagamos como creyentes tiene que ser para edificación de la iglesia. Dice 1 Corintios 14, mira, verso 13 al 15, dice, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. A mí me gustaba mucho esto, ¿sabes, Ramón? Esto se ha perdido. Mi madre, mi mamá, aparte de tener el don de profecía, ella interpretaba las lenguas. Y era precioso porque algunas veces en un momento, a lo mejor en la oración, en el momento de oración de la iglesia o la intercesión de la iglesia, se levantaba una mujer, alguien al hablar en lenguas y a lo mejor se tiraba 1 minuto y medio hablando en lenguas y luego alguien se levantaba e interpretaba. Oye, qué bueno sería eso, qué hermoso, ¿verdad? Que en nuestro tiempo de oración, en la iglesia, aquí cuando retomemos los viernes o ahora los sábados, pudiera pasar eso. Yo no tengo ese don, no sé interpretar la lengua. Yo soy hablar en lengua y digo, qué bonito, pero dice, pida en oración poder interpretarla. Oye, vamos a pedirlo. Señor, danos este don de interpretar lenguas, ¿verdad? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice Pablo. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, aquí Pablo lo que estaba haciendo es poner orden, porque la iglesia de Corinto era una iglesia muy carismática, con muchos dones, y se ve que había unos líos cada vez que se juntaba la iglesia a adorar al Señor, que claro, no era de edificación, sobre todo para los nuevos que venían. Entonces, Pablo está poniendo orden. Es decir, cuando estamos reunidos, no solamente oremos en lenguas, en voz alta, sino si tenemos que levantar una oración, oye, hagámoslo en nuestro idioma natural para que los demás también sean edificados, a no ser que tengan la interpretación de las lenguas. ¿Entendemos, verdad? Ahora, para concluir hoy, tenemos que ser conscientes que este hombre interior, esta mujer interior, es un ser espiritual semejante al natural, con la diferencia de que su naturaleza es espiritual y la inclinación no es al mal, sino al bien. Los espirituales están dispuestos para las cosas del espíritu y del bien, por supuesto. Dice, la Biblia nos muestra que este nuevo hombre, y quiero terminar con esto, vamos a ir viendo esto, ¿vale? Adora en el espíritu. Dice Juan 4, 23 y 24, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. El hombre, la mujer espiritual, el nuevo hombre, la nueva mujer adora en el espíritu. No hay tal cosa como adorar en otra cosa que no sea el espíritu. Número 2, ve. El nuevo hombre ve en el espíritu. Dice Mateo 13, 16, 17, dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Dile al que tienes al lado, mi nuevo hombre o mi nueva mujer ve en el espíritu. Tengo la capacidad de ver en el espíritu. Y esto es tremendo, ¿no? ¿Os acordáis del ejemplo del avión la semana pasada? Tenemos que volar alto para poder ver bien con los ojos del espíritu. Salir de la dimensión de la carne. Tercero, oye. El nuevo hombre oye en el espíritu. Dice Lucas 8:8, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. En ese momento cuando Jesús dijo esto, pocos tenían oídos para oír, pero ahora tú y yo, Jesús quitó el velo, como hemos dicho, y ahora tú y yo tenemos, Jesús nos destapó los oídos para poder oír. Amén. Así que oímos en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? No podemos estar siempre oyendo las circunstancias. Por ejemplo, ver las noticias y oír los pronósticos del mundo, oír hacia dónde va el mundo, la deriva que lleva el mundo. Si solamente te alimentas, si solamente estás escuchando continuamente lo mal que va todo, ¿qué va a pasar? Por eso es tan importante que abramos la Biblia
que abramos su palabra, que vengamos aquí a congregarnos a escuchar su palabra, a oír la verdad, a oír la palabra de Dios. Y eso es lo que hace que luego podamos hablar en fe. Amén. Dice el siguiente, habla en el Espíritu. Dice 1 Corintios, lo hemos leído, 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su Espíritu habla misterios. Amén. Nuestro hombre espiritual, nuestra mujer espiritual, habla en el Espíritu. Bendice. Ay, este es muy bueno. ¿Por qué te tiene que ver con la lengua? Bendecir. ¿Qué es bendecir? Bien decir. Bendice con el Espíritu. Dice 1 Corintios 14:16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tenemos que bendecir en el Espíritu, hablar siempre en el Espíritu. Amén. Ora en el Espíritu. 1 Corintios 14, 15 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Canta. El mismo texto dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mira, este me gusta mucho. Dice, se estremece y se conmueve. Dice Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando, es el momento cuando Lázaro cuando muere Lázaro, ¿verdad? Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Amén. Tenemos que estremecernos y conmovernos. Dice Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estaba refiriéndose a Judas. Otra cosa, seguimos. Se regocija en el espíritu. El hombre nuevo se regocija en el Espíritu. Dice Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que se regocijó en el Espíritu. Amén. ¿Cuántos se regocijan en el Espíritu? Es muy distinto a la felicidad humana que está supeditada a que todo nos parezca bien alrededor o que todo esté bien, ¿verdad? Es un regocijo que sale de dentro, el gozo del Señor, el gozo que nos permite regocijarnos en el Espíritu. Este es muy importante también, sirve en su Espíritu. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo, dice Pablo, en mi Espíritu, en el Evangelio de su Hijo. No podemos servir a Dios en la carne, tenemos que servirle en el Espíritu, porque ya hemos dicho al principio que no sube. No, nuestro servicio se convierte en adoración cuando lo hacemos en el Espíritu. Todo lo que hagas en el Espíritu, incluso echar una bronca, cuando tengas que echar una bronca a tus hijos o a tus nietos. ¿Xavi? Cuando tengas que echar una bronca, hazlo en el Espíritu. No lo hagas en la carne, porque cuando lo haces en la carne reciben de ti, pero cuando lo haces en el Espíritu le ministra a Dios. Dejemos que sea el Espíritu el que aparezca siempre a la hora de servir. Le dice Filipenses 3:3, mira, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Este también me gusta mucho. Es ferviente. ¿Sabéis lo que es ferviente, verdad? Ferviente en espíritu. Dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu. ¿Cómo hay que ser, Miguel? Fervientes en espíritu. Ramón, en lo que requiere diligencia, no podemos ser gente, bueno, sino fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor con gozo y con alegría. Este también me gusta mucho, es fortalecido, ese es el último, fortalecido en espíritu, dice Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren fortaleza de la buena? Amén, aleluya. Lo mismo, ¿te das cuenta que lo mismo que hace un hombre en la vida natural, lo hace también en el espíritu el hombre nuevo? Porque tiene una naturaleza espiritual. Esta vez ya lo hace en el espíritu, no lo hace en sus propias fuerzas. Por tanto, si en esta vida yo hablo, en el espíritu también hablo. Si en esta vida yo canto, en el espíritu también canto.
Si en esta vida yo tuve que nacer, en el Espíritu también tenemos que nacer. Así que, gloria a Dios, aleluya. Porque si en la vida natural yo heredé de Adán una naturaleza pecaminosa que está en enemistad, como dice la palabra, con Dios, ahora en el Señor Jesús, Él me ha dado un hombre interior nuevo y es una clase de vida superior y a la vez es una naturaleza espiritual, que es una naturaleza según Dios, con la capacidad de agradarle, de verle, de oírle, de hablarle, de adorarle y de servirle a Él. Aleluya. Pablo lo dijo de esta manera y con este texto termino. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, un carnal nunca se sujeta a nada de Dios. Ni tampoco puede, ni siquiera puede. El hombre natural y el que vive en la carne no se pueden sujetar. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. ¿Cuántos hay aquí que son de Él? Aleluya. Amén. Sí, Señor. Dan un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder descubrir y volver a recordar todos estos misterios tan preciosos, Señor. Que ese nuevo hombre, que esa nueva mujer que hay en cada uno de nosotros aflore y salga, Señor, mostrando tu carácter, mostrando tu corazón, Señor. Aleluya, ¿cuánto necesitamos eso? Lo que más ministra no son los dones ni las aptitudes con P, sino la actitud. Eso es lo que más ministra a una persona. Podemos tener grandes talentos, no sé, tocar bien un instrumento, poder cantar como la Whitney Houston o como, no sé, como, ¿qué cantante así famoso hay? Canta bien. No recuerdo. Julio Iglesias no canta bien, pero bueno, el hombre ha vendido muchos discos. Pero en fin, cualquiera. Pero si no tenemos el carácter, si no tenemos la vida del Espíritu, Señor, no sirve de nada. Padre, ayúdanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo, por tu palabra. Amén. Y amén. Aleluya.